Introducción. Los cirujanos, y en particular los neurocirujanos, casi siempre somos arriesgados. Uno no entra en un campo de acción donde tiene que abrir cabezas o operar cosas tan delicadas como la médula espinal, si no se siente cómodo corriendo riesgos. Todos los días tengo que tomar decisiones críticas, en milésimas de segundo, que afectan la duración y calidad de la vida de otras personas. Correr esos riesgos me provoca una pausa. Una pausa que me obliga a pensar en mi propia vida y en los riesgos a los que me enfrento. Estas experiencias me permiten avanzar y así evito que el miedo me paralice. Como resultado, es probable que haga muchísimas cosas que alguien más cauto que yo jamás intentaría. El 10 de septiembre de 2003, un entrevistador de la Radio Pública Nacional me preguntó cómo podía yo, como médico y como ser humano, correr tantos riesgos, como el de separar a las siamesas que tenían pegadas las cabezas. Le respondí, ¿por qué arriesgarme? Pregúntame en cambio, ¿por qué no arriesgarme? De esto trata este libro, de los riesgos. En nuestra cultura la seguridad se ha vuelto una obsesión. Es lo que gobierna todo, desde la política pública a los atractivos comerciales de la Avenida Madison, desde el cuidado de la salud a la educación y la vida personal y familiar. Compramos todo tipo de pólizas de seguro, de vida, de reemplazo de celular, etc. y todo para tener la seguridad que creemos necesitar. Pagamos por la extensión de la garantía de nuestras computadoras y electrodomésticos. Antes de comprar un auto leemos los resultados de las pruebas de seguridad en informes al consumidor. Compramos asientos para bebés que prometen mantenerlos a salvo, y les ponemos cascos si salen a dar una vuelta a la manzana en bicicleta. Les compramos pijamas de género resistente a las llamas, y ni se nos ocurriría comprar aspirinas o cualquier otro medicamento, en envases que no tengan tapas a prueba de niños. Comemos alimentos con bajo contenido de grasas, hacemos ejercicio con regularidad y vamos a ver al médico y al dentista con regularidad para proteger nuestra salud. Invertimos en fondos mutuos de bajo riesgo en un intento por asegurarnos un retiro holgado. Nuestro país gasta miles de millones de dólares en equipamiento y personal capacitado, para mantener los aeropuertos y vuelos tan seguros como sea posible. Lo que compramos, y lo que los demás nos venden, es la promesa de la seguridad. Y, sin embargo, de lo único que podemos estar seguros es que algún día todos y cada uno de nosotros moriremos. ¿Tendrá esto algo que ver con la forma en que vemos el riesgo? ¿Hasta dónde afecta eso nuestras vocaciones, nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra fe? Todo el que se niega a poner a prueba sus límites, todo el que no está dispuesto a salir de su ambiente cómodo, está destinado a vivir dentro de un sobre. Los desarrollos más importantes en la ciencia, la historia, la tecnología y las artes siempre surgieron a partir del riesgo. En los capítulos de este libro veremos cuáles son las desventajas de la decisión de vivir sin riesgos. Examinaremos qué es lo que implica correr el riesgo, y veremos algunas de las características personales, actitudes y recursos que necesita el que decide arriesgarse. Además, veremos cuáles son algunas de las barreras más comunes. Mientras avanzamos, iré contando varias historias acerca de algunos riesgos que corrí en mi vida y de otros con los que convivo día a día, no solo como neurocirujano sino como padre, esposo, hombre, hijo. No todo lo que escribo aquí ha sido experiencia personal, pero sí he pensado mucho en las consecuencias que el riesgo tiene, en las vidas de las personas que conocemos, un poco más o un poco menos. Al hacerlo espero sacudirte y lograr que sientas la inspiración para animarte a correr riesgos adecuados. No hace mucho, en una conversación de sobremesa con el exitoso autor Tom Clancy, hablamos de algunas experiencias de la vida profesional. Me halagó cuando dijo, no entiendo, de veras, cómo es que puedes correr tantos riesgos. Pero igual, admiro que lo hagas. Como parte de mi respuesta le expliqué que suelo hacer un sencillo análisis del riesgo cada vez que me enfrento con una situación incierta, sea en mi vida profesional o en lo personal. Es una guía rápida y práctica que puede ayudar a cualquier persona a evaluar el riesgo, por medio de unas preguntas, ¿cuándo debería correr un riesgo? Y, ¿qué es lo que tendría que arriesgar? El ejercicio está en los capítulos 8 y 9. Ahora mismo, en este libro, corro un riesgo, el de pensar en grande sobre este tema. Y espero que corras el riesgo de leerlo y pensar conmigo en ello. Capítulo 1. El riesgo de vivir. De Baltimore a Londres,
y de Londres a Singapur. No tuve tiempo de descansar y recuperarme después de un viaje de 20 horas. Apenas llegué al aeropuerto, me hicieron pasar muy rápido por la aduana, me pusieron en el asiento trasero de un Mercedes que esperaba mi arribo y me llevaron directamente al nuevo y prestigioso Hospital Raffles de Singapur, para una larga primera entrevista y luego un almuerzo liviano con mis anfitriones, colegas cirujanos. Después de todo eso, lo preliminar, estaba ya listo para mi primera cita, el tan anticipado encuentro con nuestras dos pacientes especiales. Prometía ser una de las entrevistas más fascinantes e inusuales de mi vida. No recuerdo lo que me dijo mi colega neurocirujano, el Dr. Kate Gow, mientras el cortejo de médicos, enfermeras y administradores avanzaban por el corredor de ese hospital. En cambio, jamás olvidaré la primera vez que vi a Laden y Lale Bihani. Las dos jóvenes esperaban para saludarme, en el pasillo del ala de habitaciones que ahora conformaban algo así como un pequeño apartamento. Es que habían vivido allí durante meses, mientras un ejército de médicos, especialistas y técnicos las examinaban y mandaban que se les hicieran cientos de análisis y pruebas. Las siamesas Bihani vestían el atuendo tradicional de su patria iraní, largas faldas, blusas de mangas largas, todo en colores muy opacos, sin maquillaje ni velos, pero con una larga bufanda liviana que les rodeaba el cabello castaño oscuro. Me impresionó ver esas sonrisas cálidas, de bienvenida, en sus rostros. El Dr. Gow, un hombre asiático, de baja estatura y cabello oscuro y de unos 40 y tantos años, me presentó a las mujeres. El inglés de las hermanas Bihani, que según mi información habían estado aprendiendo desde su llegada a Singapur unos 7 meses antes, no era muy fluido, pero sí lo suficientemente bueno como para mantener una conversación sencilla. Después de darle la mano y saludar a la primera, me acerqué por detrás para saludar a la otra. Era necesario dar una vueltita porque Laden y Lale no podían estar de frente las dos a la vez. En efecto, estas hermanas de 29 años, eran una verdadera rareza, gemelas idénticas, unidas por la cabeza. Sus dos cráneos se fusionaban por encima y por detrás de las orejas, por lo que sus rostros siempre estaban dispuestos en un ángulo de unos 130 grados. La conexión de sus cráneos hacía que tuvieran que mantener las cabezas casi siempre hacia arriba o hacia abajo. Pero como sus orejas se tocaban y los hombros y brazos se rozaban todo el tiempo, se veían obligadas a inclinarse desde la cintura hacia arriba continuamente, y bajar el hombro del lado del contacto para poder maniobrar y mantener el equilibrio necesario para poder mantenerse de pie, juntas. El resultado de un óvulo único fertilizado y que se divide, pero nunca de separar del todo dentro del vientre, es el origen de los siameses o gemelos unidos. Esto significa que sus cuerpos están unidos en algún punto. Se da en 1 de cada 200.000 nacimientos y la mayoría suelen nacer sin vida o mueren al poco tiempo. El caso de las gemelas craneópagas, del griego cráneo no, casco, y pugeso, fijo, es el más raro de todos y tal vez, solo se da en 1 de cada 2 millones de nacimientos. Y las posibilidades de que estos pares de gemelos vivan hasta cumplir los 2 años son muy reducidas, lo cual hacía que estas hermanas, Laden y Lale, fueran algo completamente fuera del común por haber llegado a la adultez. Lo más sorprendente es que estas jóvenes habían logrado mucho más que la mera supervivencia. Adoptadas por un médico iraní lleno de compasión porque su familia biológica no podía ocuparse de ellas, Laden y Lale habían tenido todas las oportunidades posibles de adaptarse y tener una vida lo más parecida a lo que llamamos normal. Y las niñas se adaptaron de veras. Asistieron a la escuela primaria como cualquier otro niño. Con el tiempo, terminaron la escuela secundaria y fueron a la universidad, donde estudiaron periodismo y leyes. Ambas se graduaron y eran ahora abogadas, lo cual había precipitado una crisis reciente debido a tensiones crecientes entre las dos. Solamente Laden quería trabajar como abogada, y Lale había decidido que quería ser periodista. Pero sus cuerpos las ataban a una existencia compartida, aunque sus personalidades eran diferentes y también ahora, sus sueños lo eran. Era como si las alaran en direcciones diferentes. Durante años Laden y Lale habían buscado por todo el mundo un neurocirujano que aceptara operarlas y darles al menos una oportunidad de alcanzar su sueño de vivir como dos personas independientes, como individuos normales. Todos los expertos consultados se negaron. Todos los médicos que revisaron sus historias clínicas les dijeron que la cirugía sería demasiado riesgosa, y que una de ellas o tal vez las dos, pagarían con la vida.
Era un caso demasiado complejo, y las muchachas eran ya muy grandes. Las posibilidades de que el resultado fuera positivo ya casi no existían. Pero las Vihani se negaban a darse por vencidas. Cuando leyeron que el Dr. Gou y su equipo habían logrado separar años antes a unas gemelas nepalesas de 11 meses, decidieron contactarlo. El Dr. Gou estudió sus historias clínicas y llegó a la conclusión de que tal vez existiera la posibilidad de un resultado favorable. Me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a ayudarlo. Había consultado a Kate Gou y trabajado con él a distancia en el caso de los bebés nepaleses, usando nuestra estación de trabajo virtual en Johns Hopkins. También había sido yo uno de los cirujanos principales en la primera separación exitosa de craneópagos occipitales, los niños Bender, operados en Johns Hopkins en 1987. 10 años después, en la Universidad de Medicina de Sudáfrica, fui cirujano principal de los hermanos Joseph y Luca Banda, de Zambia, en la primera separación de craneópagos verticales del tipo 2, en la que ambos no solo sobrevivieron, sino que se mantuvieron neurológicamente intactos. A causa de esas experiencias el Dr. Gou quería que trabajara con él en esta operación y las propias gemelas Vihani habían pedido también que me uniera al equipo. En realidad, la primera vez me había negado, meses atrás. El hecho mismo de que las jóvenes se hubieran adaptado tan bien, y llegado a cumplir los 29 años me parecía razón suficiente como para hacer una recomendación en contra de la cirugía. En un intento por disuadirlas, le sugerí al Dr. Gou que les recordara el caso de Chan y en Bunker, los siameses originales. Nacidos en Siam, Noi, Tailandia, en 1811, los hermanos fueron célebres en todo el mundo, como atracción principal del circo itinerante de P.T. Barnum. Al retirarse del mundo del espectáculo, compraron propiedades adyacentes en Carolina del Norte y fueron exitosos en el negocio de la agricultura. Se casaron con 2 hermanas y en total tuvieron 21 hijos. Vivieron gozando de muy buena salud, hasta los 63 años. Si alguna vez oí de otro par de gemelos unidos que pudieran compararse con la capacidad de adaptación de los Bunkers y que muy posiblemente pudieran igualar o exceder su asombrosa longevidad, era el caso de estas 2 jóvenes tan singulares, que habían sobrevivido y logrado tanto. La idea de separarlas cuando ya tenían 29 años no parecía lógica y después de estudiar las historias clínicas y tomografías computarizadas que me había enviado el Dr. Gou, me convencí aún más de que los riesgos eran demasiado altos. Pero ahora, meses más tarde y en la ciudad de Singapur, cara a cara con estas jóvenes decididas, obviamente inteligentes y muy desenvueltas, que por esas cosas de la vida estaban unidas por la cabeza, mi sensación era diferente. Me sentía increíblemente impresionado y lograron encantarme de veras. Laren y Lale sonrieron con timidez y hasta rieron por lo bajo ante la conmoción de la cantidad de personas que habían venido conmigo a conocerlas. Me asombró la facilidad con que manejaban la situación, cómodas aun siendo el centro de atención de todos. El Dr. Gou me había dicho que las gemelas se habían convertido en celebridades desde su llegada a Singapur. Cada vez que salían del hospital, para comer, ir de compras o solo a dar un paseo, las Vihani atraían a los medios y a multitudes de curiosos que con buena intención les pedían autógrafos o querían sacarse una foto con ellas. Había muchos que tan solo querían saludarlas y desearles lo mejor. Hasta ese momento, según el Dr. Gou, las jóvenes no parecían molestas por el torbellino que su presencia causaba. Más bien, parecía divertirles. Esa tarde, el grupo de personas reunido en ese sector del hospital era bastante difícil de manejar en términos de logística, por lo que las gemelas Vihani me invitaron junto al Dr. Gou y a otros más, a entrar en su pequeño apartamento para poder conversar. Caminando detrás de ellas, vi que su movilidad era maravillosa. Las seguí, observando con interés, maravillado al ver la suave coreografía inconsciente, requerida para poder caminar, pasar por el umbral y luego sentarse con gracia en el sofá de la sala, a la entrada de su vivienda temporal en el hospital. Me senté en una silla al otro lado de la sala, frente a una mesita. Desde allí podía inclinarme a un lado para hablar con una, y luego sutilmente girar un poco para dirigirme a la otra. Es que no solo quería respetar su individualidad hablándoles por separado y mirando a cada una a los ojos, sino que también buscaba leer las expresiones de sus rostros, entender lo que me transmitían sus miradas mientras respondían a mis preguntas. Conversamos sobre diversas cosas durante un rato, como de su estadía en Singapur,
la facilidad con que habían aprendido a conversar en inglés y la atención de los medios. En ese punto, les advertí que toda esa atención sería como una gota de agua en un balde comparado con el frenesí en que se verían envueltas después de la cirugía. La reina, el rey, todo el mundo querrá conocerlas, dije. Rieron ante la idea, pero no pareció molestarles en absoluto. Mientras hablábamos, vi que Laden era, decididamente, la más conversadora y extrovertida, en tanto Lale, aunque no exactamente tímida, era más reservada y pensativa. Cuando comenzamos a hablar de la cirugía, ambas se volvieron un tanto más calladas. Con toda sinceridad, nos contaron sobre las dificultades que habían tenido que enfrentar y noté que, hasta los movimientos más simples y rutinarios, como subir y bajar de un auto, o doblarse para levantar un lápiz del suelo, o prepararse algo para comer, eran cuestión de coordinación de una compleja coreografía en la que debían cooperar las dos. Cada decisión en la vida, desde lo que quisieran estudiar a los amigos con los que pasarían un rato y la hora en que cada una usaría el baño, era una decisión conjunta, en la que el consentimiento tenía que ser unánime. Aun así, cuanto más tiempo pasábamos juntos menos intentaba yo imaginar todas las dificultades que habían tenido que vencer. En cambio, imaginaba lo diferente que sería todo para ellas si con una operación exitosa, podían empezar a vivir en libertad, como dos personas independientes. Después de 29 años de perpetuo e involuntario apego a otro ser humano, la idea abstracta de la intimidad podía ser muy atractiva. Pero, ¿cómo se sentirían cuando por primera vez en la vida, una y otra estuvieran solas, solas de verdad, cada una por su lado? Una de las razones por las que me había negado al caso de las Vihani cuando me contactaron por primera vez, tenía que ver con las ramificaciones psicológicas que me temía, afectarían a estas gemelas al separarlas después de 29 años. ¿Y qué, si la separación causaba daños emocionales más importantes que el hecho de permanecer unidas? Pero mis ideas empezaron a cambiar a medida que conocía mejor su situación, sus aspiraciones en conflicto y su determinación por operarse. Sabía que en los últimos meses habían estado con sesiones de consultoría psicológica, pero, aún así, necesitaba oír sus respuestas a preguntas relacionadas con el formidable ajuste psicológico requerido de cada una, si se separaban. Así que les pedí que me dijeran qué pensaban. Me aseguraron que sabían que una separación exitosa no sería el fin de muchas de sus dificultades. Reconocían que habría vínculos emocionales que les costaría mucho romper después de toda una vida juntas. Pero volvieron a expresar su determinación con respecto a seguir adelante con la operación. Estaban decididas. Les pregunté si podía palparles las cabezas y aceptaron de buena gana. Palpé los costados, la parte superior y la parte posterior de sus cráneos y expliqué que, habiendo estudiado sus tomografías durante horas, tenía una idea bastante acabada de cómo se verían sus cerebros. Pero, de todos modos, antes de la cirugía programada para el día siguiente, les dije, quería sentir en la punta de los dedos la línea de fusión de sus cráneos. Solo me tomó unos segundos, pero fue suficiente para recordarme lo compleja que sería la operación. Una cosa era ver una placa sobre un tablero iluminado, o sostener un modelo hecho en yeso plástico, intentando visualizar las dificultades que presentaría esa cirugía. Y otra cosa totalmente distinta era deslizar las yemas de mis dedos por su cuero cabelludo, rastreando la unión dura, sólida, ósea que cubría un área de casi la mitad de las cabezas desde arriba y por delante de las orejas, pasando por arriba y casi hasta la base de los cráneos por detrás. Sabía que el Dr. Gould les había explicado los pasos y procedimientos de la cirugía, pero también quería oír de su parte que entendían muy bien los riesgos. Tengo que decirles lo que creo ya saben. Esta cirugía será extremadamente compleja y riesgosa. Para asegurarme de que entendían, esperé a que su traductor repitiera mis palabras en farsi. Basado en mi experiencia y estudio de su caso, y a pesar de los excelentes recursos disponibles y el equipo de cirugía de este hospital Raffles, pienso que hay al menos un 50% de posibilidades de que esta cirugía termine o en la muerte o en graves lesiones cerebrales para una de las dos, o ambas. Necesito asegurarme de que las dos lo entienden. En Johns Hopkins, mis colegas y yo realizamos todo el tiempo procedimientos de neurocirugía muy complejos y toda operación con un 10% de posibilidades de mortalidad sería considerada extremadamente peligrosa, un riesgo muy alto. Diríamos, alto hasta el cielo. Por eso,
esta cirugía que representaba un 50% de posibilidades de muerte o lesión, estaba en un nivel estratosférico y quería asegurarme de que tanto Laden como Lale entendían que era lo que estaba en juego. Las dos me aseguraron una vez más que el Dr. Wu había sido muy sincero con ellas. Entendían cuáles eran los desafíos y dificultades. Pero lo que me convenció fue oír la emoción y convicción en sus voces, cuando insistieron, preferimos morir a no seguir adelante, si hay al menos una oportunidad de que podamos ser libres para vivir independientes. La muerte sería mejor que seguir viviendo como hasta ahora. Debido a que apreciamos tanto la vida y hasta le ponemos altos precios a lo que hacemos día a día, me asombró oír a dos jóvenes sanas y vivaces expresar tales sentimientos de manera tan directa, a horas de una operación. Para la mayoría, y me incluyo, y aun para quienes enfrentamos situaciones de vida o muerte todos los días, no es habitual que nos detengamos a pensar en lo que significa la calidad de nuestras vidas. Sin embargo, mientras hablaba con ellas, sentía cada vez más que habían pensado mucho en esto y que para cualquiera que no estuviese en su situación sería extremadamente difícil siquiera empezar a entender cómo se sentían. Ya había oído decir a los del equipo médico de Singapur, quienes a su vez lo habían oído de los que cuidaban a las gemelas, que en los últimos meses la tensión entre ambas era cada vez mayor. Incluso se habían agredido físicamente durante un par de discusiones. Con lo cual yo solo podía imaginar lo terrible que sería estar en conflicto con alguien de quien no puedes separarte jamás. Es fácil para casi todos entender que quien está esclavo o prisionero arriesga su vida con tal de escapar para conseguir la libertad. Para Laden y Lale, la situación era más o menos esa. Desesperadamente querían escapar de lo que para ellas era una situación insostenible. La esperanza de la libertad valía lo que fuera, cualquier riesgo, cualquier dificultad. Y cuando empecé a entender eso, también pude sentirme mejor en cuanto a embarcarme en un curso de acción tan potencialmente peligroso. Lo que hizo que me decidiera fue esta oportunidad de conocerlas, de oír la determinación en sus voces, de reconocer la desesperación que sentían y de ver la esperanza y decisión en sus miradas. Ya cuando estábamos por terminar la visita, mi mente gritaba, vamos a separar a estas mujeres para que puedan seguir adelante con sus vidas. Aunque les había asegurado a Laden y Lale que me preocupaba su bienestar, antes de salir del apartamento las miré a los ojos una vez más y reconocí que estábamos a punto de embarcarnos en una operación larga, ardua y extremadamente peligrosa. Y que, aunque las cosas no estaban a favor de nosotros, y no podía prometerles un resultado positivo, sí sentía suficiente optimismo como para pensar que había motivos para sentir esperanza. Hay muchas cosas en la vida que están más allá de nuestra capacidad, conocimiento y control como seres humanos. Sin embargo, no hay nada que esté más allá de Dios. De pie, saludándolas y dispuesto a verlas a la mañana siguiente en el quirófano, les dije a Laden y Lale lo que a todos mis pacientes en la consulta final antes de cualquier cirugía, jamás supe de un caso en que la preocupación fuera de ayuda. Así que esta noche antes de dormir diré mis oraciones. Y espero que hagan lo mismo. Creo que, si lo hacemos, habrá menos de qué preocuparnos mañana. Al darme la vuelta y salir de la habitación, creía más allá de toda duda que tanto Laden como Lale Bihani entendían de veras lo que les esperaba. Se acercaban a esa cirugía peligrosa y sin precedentes, con el mismo espíritu de determinación con que habían vencido tantas dificultades a lo largo de sus vidas. Y más que todo, me habían convencido de que entendían muy bien los riesgos.